La historia de la humanidad es un largo récord de accidentado progreso, desde cazadores, recolectores nómades hasta las primeras ciudades. De vivir en constante peligro a vivir en seguridad sin tener que preocuparnos si habrá suficiente comida para alimentarnos. A pesar del progreso, la historia nos muestra también periodos de estancamiento o declive, usualmente seguidos por un periodo de renovación. Un conocido ejemplo de estos periodos de estancamiento es la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Por qué algunos la llaman la Edad Oscura? El periodo histórico llamado Edad Media abarca desde el siglo V hasta el siglo XIII, XIV o XV, dependiendo de la fuente que consultemos. Este periodo pone fin a la Edad Antigua, que incluye a los sumerios, egipcios, griegos, romanos, entre otros, y su fin da inicio a la Edad Moderna. Ahora, como podemos ver, tenemos casi un milenio que revisar. A pesar de que es muchísimo tiempo y por ende son muchos los factores y cambios que se tienen que considerar, podemos encontrar ciertas características comunes en el mundo occidental que unen estos años en un solo periodo. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. A pesar de esto, el imperio mantuvo su hegemonía con su facción más consolidada, el Imperio Romano de Oriente. Para ese entonces, el cristianismo ya se había consolidado como la religión oficial del Imperio Romano, prohibiendo otras religiones consideradas paganas. Con la caída del Imperio de Occidente, la Iglesia Católica Apostólica Romana fue una de las instituciones que sobrevivió y logró expandir su poder. Al no haber un emperador o un poder estatal consolidado, la Iglesia tomó parte de este papel. Esta especie de iglesia-estado tenía el monopolio de la vida espiritual de los ciudadanos comunes, un ámbito especialmente importante durante la Edad Media. Incluso los gobernantes estaban subordinados a la autoridad papal, el representante de Dios en la tierra. En este contexto, tenemos dos tipos de autoridad intentando coexistir: la jerarquía eclesiástica con el Papa a la cabeza y los líderes seculares con los emperadores o reyes como máxima autoridad, aunque siempre subordinados al Papa. En teoría, estos se complementaban para atender las necesidades espirituales y temporales de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, estaban en constante conflicto. Mientras los emperadores intentaban regular la Iglesia, reclamando el derecho de escoger oficiales eclesiásticos o intervenir en materias de doctrina, la Iglesia buscaba regular materias estatales. De la misma manera, el cristianismo, centralizado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, era una parte fundamental en la vida medieval. Por ejemplo, la historia era concebida como la historia de la salvación, según las Sagradas Escrituras. De hecho, se consideraba que se estaba viviendo la etapa de espera a la segunda llegada de Jesucristo y su eventual reino en la tierra. Por otro lado, la vida intelectual también era dominada por la Iglesia, con el desarrollo del método filosófico llamado escolástica. La escolástica consistió en interpretar la religión cristiana desde una perspectiva aristotélica, es decir, comprender la verdad revelada, que ya estaba dada en las escrituras sagradas, a través del pensamiento de Aristóteles. Buscaban así, con este método filosófico, dar una explicación a la revelación. Todo esto en un contexto en el que la esperanza de vida era menor a los 30 años por las constantes guerras, enfermedades y hambrunas. Asimismo, el acceso a la educación y el conocimiento eran extremadamente limitados, siendo la mayoría de la población analfabeta en una sociedad estamental y sin movilidad social. Por otro lado, la vida se regía bajo los dogmas de la Iglesia, que buscaban mantener la pureza de sus doctrinas en un sistema sin garantías legales como la presunción de inocencia o un juicio justo. Las críticas a la corrupción de la Iglesia y a instituciones impuestas como las indulgencias, la venta del perdón de pecados, generaron movimientos de reforma que cambiarían el panorama europeo. Fuera del ámbito religioso, la falta de una autoridad centralizada con poder coercitivo influyó también en el desarrollo de un sistema económico, político y social conocido como feudalismo. Con algunas excepciones como la del Imperio Carolingio, las unidades políticas en el medioevo estaban fragmentadas y la autoridad política diferida.
En este contexto, las autoridades locales, o nobles, poco a poco expandieron los territorios bajo su mandato e intensificaron el control sobre sus habitantes. Los señores feudales, quienes ocupaban una posición intermedia entre el emperador o rey y los campesinos, eran dueños de tierras denominadas feudos. Estos dictaban sus propias normas y cobraban rentas a los campesinos que trabajaban sus tierras. Así se fue constituyendo la nobleza, tanto eclesiástica como laica, que, en algunos casos, llegó a tener más riquezas y poder que los propios reyes. Con el tiempo, los campesinos, que eran la mayoría de la población, perdieron su independencia y se convirtieron en siervos o vasallos dentro de un sistema de obligaciones y pago de rentas para poder mantener sus tierras. ¿Cómo funcionaba? El vasallo recibía una porción de tierra para cultivar y autoabastecerse, a la vez que debía pagar rentas al señor feudal. A cambio, recibiría protección. Esta relación se reconocía mediante el homenaje y fidelidad, ceremonias en las que el vasallo prometía lealtad a cambio de seguridad. Como hemos visto, la falta de un poder centralizado permitió la creación de reinos independientes durante el Medioevo. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica Apostólica Romana se consolidó como la columna vertebral de esta sociedad. También surgió el feudalismo, en el que autoridades locales establecieron su poder y surgieron relaciones de vasallaje. Por un lado, esta descentralización evitó un poder absoluto. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, pensador escolástico, desarrolló una justificación teológica para limitar el poder del rey y evitar que abuse de él. Sin embargo, resultó también en un periodo de inestabilidad, caracterizado por constantes guerras y conflictos. El fin de la Edad Media llegó con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, tras la toma de Constantinopla, mientras para otros termina con el descubrimiento de América en 1492. A pesar de que hemos expuesto las características comunes durante este periodo, en los últimos 2 siglos de la Edad Media ya se empezó a cuestionar el sistema descrito. ¿Qué cambios significaron el fin de la Edad Media? ¿Qué ideas abrieron paso a lo que hoy conocemos como la Edad Moderna? Entérate de más en enterarse.com y si te gusta nuestro contenido, búscanos en nuestro canal de YouTube.